Avísame. Ok. Lo que sí, la calidad que tengo es relativamente baja, porque bueno, estoy con 4G, así que si hay problemas para que se vea, avisen. Estoy tratando de ver cómo, cómo se aumenta el tamaño de la terminal. Apretar control y la ruedita no sirve. No tengo ruedita, pero no. Control más, control. Ok, control menos funca, pero eso lo hizo peor. Fíjate, hay una lupita ahí arriba en la... Sí, ahí me fijo, pero quiero chequear que debería tener en algún lado. No, esto no. Ok. No, eso es para buscar. ¿Qué quiere hacer, profe? Ahí está. Profe, apretá el filtro y ahí nomás tenés eso mismo. Ah, no funciona, claro. No, eso es aumentar. Eso me parece que es lo más grande que vas a poder verlo. Sí. En realidad tengo el signo menos que anda. Control menos anda, pero no me da el control más. Pero probablemente sea... No, Profe, expandilo y de ahí le das con la lupita. no, pero la lupita para buscar. No. O sea, la del lado, digo. Donde apretaste recién. Ahí y ahí. Ah, genial. Ahí se ve. Ahí se ve chanta. Ok. ¿Esto dónde estoy parado? A ver. Ok, y ahora si hago browse, no tengo nada. Listo. Ok. Perfecto. Bueno. Ok, ayer lo que vimos fue cosas muy básicas como hacer sumas. Ahí está, me ha ido. Como hacer sumas, cuestiones muy, muy básicas de tipos. Vimos la función factorial, que está definida como una... esto también hay que... Esto también lo tengo que aumentar tamaño. Yo sé que tenía un preferencias esto. Acá está. Pregunta, ¿no hace falta poner bibliotecas? Dame un segundo. Vamos a poner 16. Si querés contesto esa mientras buscas. Ahí Vos está. decís, bibliotecas tipo en C, como hacías un include de eso. Claro, claro. Claro, no, en este caso no. Digamos, en C simplemente la librería era como, lo que hacía era importar un cacho de código y lo ponías al principio de tu programa. Pero en este caso vos escribís tu programa y usás las funciones que ya te da la librería de GHC y no hace falta ponerlo de forma explícita, ¿no? O sea, vos ya con GHC ya te lo tenés todo incorporado. Claro, la librería básica de Haskell es la Prelude. Exacto. Que esa siempre está. Es más, si yo hago max de 2.3, esa es una función de Prelude y funciona. Lo único que si yo hago browse no me muestra más que lo que yo cargué, pero si no me equivoco yo puedo hacer browse Prelude y ahí me muestra todas las de Prelude. ¿Está bien? Me muestra un montón de cosas. Ok, entonces habíamos definido factorial. Habíamos visto que esta definición factorial es una definición por casos, en donde
lo primero que se define es el perfil de la función, que dice que factorial es una función que toma un entero y devuelve un entero. También se lo puede ver como factorial representa una relación de enteros a enteros. Los casos están definidos por el nombre de la función y los distintos parámetros que los valores particulares de esos parámetros. Entonces, si llamo factorial un 0, voy a devolver un 1. Si llamo factorial con 1, voy a devolver un 1. Y si llamo con n, voy a retornar n por la llamada de factorial con n menos 1. Algo importante es si yo... acostumbrado... Ahí está. Con el numeral se comenta. Si yo comento el caso del 0 y recargo, no, esto no es para comentar. Creo que es guión, guión, profe. Guión, guión. Ahí está, listo. Si yo recargo ahora y llamo factorial de 5, esto funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Porque tengo el 1. O sea, voy a caer en el 1 y me atrapa este caso. Pero si yo escribo factorial de 0, se rompe. Ahora, ¿por qué se rompe? ¿Qué está pasando? No está el caso base definido del todo. Pero ¿cómo machea? Claro, Y ¿por se qué mete caso en el n? n y se va para abajo, Claro, empieza a tomar Claro. números negativos y... infinitamente. Exactamente, lo que hace Haskell, lo que hace el intérprete es empezar a ver la definición de factorial y empezar a tratar de machear con lo que yo definí. Entonces, se fija si el argumento que yo le pasé es un 1, no lo es, entonces machea con el n. O sea, en este caso lo que se hace es, si no machó con ninguno de los anteriores, va a reemplazar el n por el 5 y va a llamar con n menos 1, o sea, con 4. Y esto básicamente te lleva a números a infinito negativo. Otra cosa importante es que los casos que se definen van en orden. Si yo defino esto y recargo, bueno, ni bien recargo me dice que el patrón factorial de 1 es redundante. Y eso es lo que... ¿Por qué me dice eso? Porque siempre va a machear con el que está arriba antes de machear con este. O sea, el intérprete ya me está avisando que ni te gastes en poner este caso porque siempre va a machear con el de arriba. Básicamente cualquier número va a machear con n. Claro. Ok, entonces. En el práctico anterior habíamos visto un ejercicio que era, dado una cadena, hola mundo, usando las funciones head, que head es una función que toma una lista de elementos y retorna un elemento. Ya vamos a ver un poco más qué significa que acá aparezca un A. Usando esa función y usando la función tail, que dado una lista, retorna otra lista sin el primer elemento. Tenemos que devolver... Un ejemplo, el 2.t. El 2.t te devuelve el tipo de una expresión. Entonces, 2.t de 3 me da que el 3 es una función constante de tipo número. No me dice que es un entero, porque en realidad el 3 podría ser muchos números distintos. Podría ser un float, podría ser un entero, podría ser un long. Entonces lo que me dice es, el 3 es un número. ¿Está bien? Es un número. Ahora, ¿por qué lo escribe así? Porque básicamente
cualquier constante es una función. Entonces, si yo Sí, o acá... sea, te da la definición nada más. No me da la definición, me da solamente el perfil. ¿O vos me estás diciendo que te da solamente la definición la constante? O sea, por ahí hay varias cosas que me estoy saltando, me estoy pasando por alto, pero lo que yo entiendo por definición está asociado con el concepto de función. Viste, vos tenías la precondición y la poscondición, definición sería como la poscondición de la función. Mm, Como que definición es, bueno, mira, vos tenés esto y tenés que terminar con aquello, hablando en tipos. en realidad, definición lo que está diciendo es qué es algo, simplemente. O Sí, sea, por Claro, ejemplo, y en Haskell eso es con el igual. Cuando vos das los casos base y caso inductivo, lo que está diciendo es esto es esto, esto es esto, esto es esto, básicamente. claro, por ejemplo, 3 igual a 3 es la definición. Pero ahora, si llamo 3, lo que me da no es la definición, me da el valor. claro, claro. En el caso de lo que estábamos viendo antes, de cuando pregunta por el tipo de 3, Si yo pregunto cuál es, dos puntos T3, ahí lo que te dice es que, bueno, 3 es una función que toma un número y te vuelve el mismo número, básicamente. O sea, claro, sí, pero es una forma, digamos, es por cómo funciona Haskell por debajo, pero en realidad es un número, nada más. claro. Pero ahora, yo podría hacer esto, lo que podría hacer es 4, es un int, y decir 4 igual a 4. Y acá puedo recargar, y si pido 4. Y ahora no me dice número, me dice que es un entero. Claro, bien. Veo que Cuatro. ahí se maneja como, no sé cómo decirte, en la otra pantalla, donde tenías declaradas las funciones. Acá. Sí, que ahí se maneja por etiquetas. Fíjate que no hay ningún punto y coma, no hay ninguna llave que te indique dónde termina. Dice, ok, factorial empieza y termina acá porque está siempre etiquetado con factorial. Y ahí tenés todos los casos, base e inductivo. No necesariamente, porque yo podría definir factorial de la siguiente forma. Yo podría decir factorial de n. Esto creo que se escribía así. Igual yo no te estoy diciendo cómo lo podés llegar a declarar. Lo que yo te comento es que vos escribiste 4. Por poner un ejemplo para que yo me entienda, vos haces eso en C, está re mal porque no le pusiste una llave. O sea, no cerraste. O sea, en C vos tenés que cerrar con llaves para indicar cuál es tu alcance. Acá veo que no. Por eso digo, se maneja con etiquetas. Vos le pusiste 4 y le pusiste factorial. Pero no son, yo no le llamaría etiquetas. En realidad, a ver, tenés una gramática particular que te dice, vos de este lado podés tener ciertas cosas y de este otro lado podés tener ciertas cosas, y no hace falta la llave. Uno podría definir una gramática de C que no use llave, sería un poco más complejo, pero es pura gramática, es cuestiones de sintaxis. Digo, no significa, pero no usás etiqueta. O sea que, por ponerlo un poco complicado, si vos Acá ponés factorial y la declarás, abajo le pones 4 y la declarás, abajo le pones de nuevo factorial, pero como la ibas declarando al principio, y pones factorial 4, como debe ser, va a funcionar igual. voy a decir, si yo hago, o sea, si yo acá pongo otra cosa igual a 3, voy a decir que eso funciona. Esa es mi pregunta, digo, porque yo no. Lo que estoy Yo en creo realidad que no. preguntando es cómo hace para razonar o para saber dónde empieza la declaración de una función y dónde termina la declaración de la misma. Por el espacio, me parece, Ale. La indentación y el espacio. Listo, bien, bien, bien. Sí, tiene una cosa Haskell que en vez de usar punto y comas y ese estilo de cosas, usa indentación para... Sí, algunas cosas le maneja con sí, indentación, algunas cosas. y aparte, básicamente lo que
te dice la gramática es, digo, cuando vos definís una función, vos lo que tenés es, del lado izquierdo vas a tener como mínimo el nombre de la función. Y después vas a tener una serie de parámetros, que podría uno llamarle los parámetros formales. Ahora, como yo le puse el perfil acá, si yo acá le pusiera N1, me diría que no, porque vos definiste que esto va de un entero a un entero, y vos acá estás diciendo que va de un entero a otro entero. ¿Está bien? Digo, no te machea el perfil. Si yo empiezo a yo esto no lo podría poner, ¿no? Digo, yo factorial podría no poner el perfil, y yo podría empezar a decir factorial de 1, 2, igual a 3. Acá el problema es que Haskell va a empezar a mirar esto, entonces te va a decir, bueno, que factorial es una función que va de dos números a un número, en realidad te va a decir, va de un número a un número a un número, pero cuando venga acá te va a decir, no, esto está mal porque cuando yo miré la primera línea, yo ya había dicho que tomaba dos argumentos, y vos acá está poniendo uno, entonces no machea. ¿Está bien? El resto de las cosas las pueden mirar, se da cuenta también por la indentación. Probablemente si yo escribo esto así, me diga, no, eso no anda, es cualquier cosa. Cuando yo escribo esto acá, se da cuenta que está bien. Claro. Haskell tiene una cosa que es inferencia de tipos. Eso que explicó recién Simón, a medida que va interpretando el programa, se va dando cuenta de cosas de tipos. Por ejemplo, ahí se dio cuenta de que se daría cuenta de que factorial toma dos parámetros, por ejemplo. Pero después cuando se encuentra con factorial con un solo parámetro, dice, pará, yo ya inferí que tomaba Claro. dos parámetros, por ejemplo. Claro, bien. Claro, esto, si no me equivoco, esto era... Creo que era así. Me parece que es sin el N, el primer N. Me parece que ese no va. Ah, no, creo que esto O es azul. así. Claro. Ahora sí. Y es dos iguales. Ah, está. Ese sí puede ser. Ahí está. Ahí. ¿Está bien? Entonces, básicamente, estas se llaman guardas. Entonces, yo lo que estoy diciendo es factorial de n. Si n es igual a 0, entonces es 1. Si n es igual a 1, entonces retorno 1. En otro caso, cualquier otro caso, retorno es la definición de la definición recursiva. ¿Ven? Y esto, ahora que está cargado, factorial 3 funciona bien. Y si yo escribo menos t factorial, me dice que es una función que va de entero en entero. Si yo no pongo el perfil y cargo, factorial de 3 sigue dando 6. Pero si yo le pido cuál es el tipo de factorial, ahora lo que me dice es, factorial es algo que va de un P a un P, donde P tiene que ser algo que puedo comparar y tiene que ser un número. ¿Okay? No sé qué número es, digo, puede ser enteros, puede ser dobles, puede ser floats. Fíjense que ese es el tipo que infirió Haskell Pues, solo. pero tiene que ser un número. Y aparte, claro, o sea, Haskell solo se dio cuenta que es una función que va de un P a un P que tiene estos requerimientos. El P tiene que ser algo que podés comparar y tiene que ser algo numérico. Ahora me parece, si no me equivoco, que si yo vuelvo a la definición anterior, que es factorial de 0 igual a 1, factorial de 1 igual a 1 y... Profe, ¿y si no pones la definición y le metes un real, funcionaría? Ok, vamos por pasos.
Si yo ahora le pido el tipo de factorial, me sigue pidiendo de Q porque tengo un Creo caso. que con el número real sería un problema, porque si vos le pones 7,5, nunca va a llegar a 0 o a 1 y va a terminar en infinito o negativo. Claro. Digo, la función me la acepta. O sea, factorial de 3.4 no me dice que está mal. ¿Está bien? Me dice, está todo bien, pero se queda al infinito. Porque no tengo ningún caso con 0,4. O sea, tengo el caso con 0,4 es n. Entonces, cuando llega a 0,4, le resta 1, Restándole 1 nunca va a llegar ni a 1 y ni a ahí 0. me voy al infinito negativo. Claro. Ahora, si yo le pongo el perfil, y ahora factorial de 3.4, me dice no. Porque el número que vos le estás pasando no es un fraccional. ¿Está bien? Digo, no funciona con enteros. Al revés, sería que tenías que pasar un entero y le pasaste un fraccional, ¿no? ¿Yo qué dije? Lo contrario. Ok. Sí, lo que le pasaste es un fraccional y solo funciona con enteros. Ok. Entonces, si yo no le pongo perfil, Haskell intenta inferir qué tipo tiene la función o la definición, pero siempre conviene definir los perfiles, porque, por ejemplo, factorial de reales, esto no funciona. ¿Bien? Y si yo no pongo si no pongo el perfil, yo puedo pedir factorial de 3,4. En cambio, si yo le pongo el perfil, ya no puedo pedir factorial de 3,4. Ahora, volviendo al anterior. En el práctico anterior, en la clase anterior, hemos visto un ejercicio que era agarrar el mundo y con GDetail obtener, creo que la O. ¿Está bien? Entonces, la solución, si no me equivoco, era, vamos a hacer algo un poco más piola, vamos a decir, ahí lo que hice en el intérprete fue definir una constante llamada cadena, que es hola mundo. Si yo pido el tail de cadena, obtengo hola mundo sin la H. Y si yo pido la cabeza de esa cadena, obtengo la O. No hay un problema. Me gustaría hacerte una pregunta respecto a esto. Si bien el lenguaje funcional no tiene asignación, ¿cómo puedo explicar que vos pusiste que a cadena le corresponde hola mundo? Porque vos no estás trabajando sobre el lenguaje funcional. Ahí. Porque es una definición, no es una variable. Es una constante. Digo, cadena es una función constante que siempre retorna hola mundo. Claro, pero no es que no se podía, que no tenías estados. No hay No estados. tengo estado, tengo una definición. No es un estado. Pensarlo como una función. O sea, él lo que hizo es definir una función que lo único que hace es darte hola mundo. No toma parámetros. Ah, mira, claro. Es una función que se llama cadena que te da hola mundo. Claro. Yo tenía entendido mal, entonces entendía que estado era cualquier cosa que podías asignarle cualquier cosa. Sí, pero acá no estás asignando nada. Esa es como la parte truco que hay acá. Es solamente una definición. Vos decís que cadena es eso. Claro. Ah, mira, no, está No es que bueno. no es que le metiste un valor a una variable. Claro, por ejemplo, a ver, yo quiero hacer una suma de un entero. Yo quiero hacer, a ver, quiero hacer esto. Quiero que el resultado sea, el resultado de suma de n se iguala 0 más 1 más 2 más n. ¿Está bien?
Es como la versión suma de factorial. Quiero sumar de 0 hasta n. Ahora, con estado, yo lo que puedo decir es, tengo un resultado que empieza en 0, perdón, que empieza en 0, y lo que voy haciendo es, tengo un ciclo, vamos a poner mientras, vamos a poner un for igual a 0. Si está escribiendo algo en pantalla no se está viendo. Weird. Sí, se me quedó en un resultado igual a 0. No sé si escribiste más cosas. En la línea 14 sin nada. Claro. Sí. Y se sigue viendo, o sea, se cortó, porque ahora estoy Sí, cambiando. capaz poniendo, cortando, dejando Sí, de compartir. probá compartir y vuelta. Sí. Apagar y prender. Ok, ahí se ve. Sí, sí. Ahora sí. Ok. Está bien, yo digo, si estoy trabajando con estados, puedo hacer esto. Digo, esto es una variable, ¿no? Digo, resultado es una variable. Y en cualquier punto del programa, o sea, de la ejecución del programa, yo puedo decir cuál es el estado del programa. El estado del programa es resultado tiene un valor X e Y tiene un valor. Se te tildó de En nuevo. cada punto del programa yo puedo decir, ufa, Quedó en la línea 18. y quedó sin nada. No, sí. Pasa que se te tildó un toque nomás. Lo último que hice es I igual a I. Ok. Entonces, el estado inicial va a ser resultado 0, con I igual a 0. Y yo sé que, si mi programa está bien, esto va a ser la suma de n, e I va a ser igual a n. ¿Está bien? Ahora, esto no lo puedo escribir en funcional, porque resultado sería una constante. Y si yo quiero darle otro valor al resultado, el intérprete me diría que no se puede. ¿Está bien? Digo, no puedo cambiar el valor, es una constante. Lo mismo con respecto a, si yo tengo una función en donde paso una lista, esa lista no la puedo cambiar. ¿Está bien? La lista siempre va a quedar igual. No tengo estado. Que no es lo mismo que yo no pueda definir una constante. Yo puedo definir todas las constantes que yo quiera. Pero esto no es una asignación, esto es una definición. Yo estoy definiendo que 4, la función 4, es igual a 4. Como acá estoy definiendo que factorial de 0 es igual a 1, factorial de 1 es igual a 1, etc. Y eso es fijo. Digo, todo constante. Entonces, volviendo, ¿esto cómo es? Esto era así. El ejercicio lo que pedía era, dada la cadena Hola Mundo, usando solo las funciones head y tail, obtener la O. Es más, la primera O. Y la solución era la de arriba, ¿no? Digo, yo hago tail de cadena y después head. Para head es una función que, si yo le paso una lista, me devuelve el primer elemento de la lista. Esto funciona con cualquier lista. ¿Sí? Yo le puedo pasar una lista de números y me devuelve el primer número, le puedo pasar una lista de cadenas y me devuelve la misma cadena. No, le puedo pasar una lista de
tuplas y me devuelve el primer tupla. No importa la cadena de que sea, head siempre me va a devolver el primer elemento. Ahora, lo que estaría piola hacer es una función que toma una lista de characters, o sea, una string, toma un entero, me devuelve el carácter que está en el índice que yo le pasé. ¿Está bien? Entonces, si yo llamo letra I de hola mundo y le paso un 2, esto debería darme la O. Si yo le paso un... No, perdón. Si yo le paso un 1. Si yo le paso un 1, debería darme la O. Si yo le paso, si no me equivoco, 3. Si yo le paso un 4, debería darme un espacio. Y así. ¿Está bien? Es una función piola para hacer. El chiste de la función es que solamente puede usar las funciones tail y head. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo harían? Y en principio, la idea mía es como utilizar la idea del factorial. Un caso donde siempre vuelva a cero o que verifique cuántos caracteres quedan y cuando llegue a cero corte y te dé un resultado. Porque si no, no, la única forma, si no, ¿cómo haces para decirle que busque el quinto elemento, ponele, y no la película? Si no sabe cuánto tiene. Ok. Profe, Vos ahí perdón, ahí le pasé como. Ok. Ah, Lucho, yo no veo el chat cuando estoy con el... Así que... Sí, yo por ahí contesto si veo cosas rápidas. No, pero fíjate que eso... Pará. Era lo que no entendí. Eso último que pasaste corresponde al ejercicio de Hola Mundo, ¿no? Sí, pero claro, yo lo estaba probando con números. Está bien, pero es devolver el segundo número de la lista siempre. Ah, bueno. Digo, lo que estamos haciendo ahora es una función que tome un string, un entero y un char. Lo que recién, por lo que entendí, lo que decían de recién era una cuestión de errores, ¿no? Digo, si yo tengo una lista, ¿ven? Yo tengo una lista, vamos a llamarle ls, verificar que el parámetro Se le volvió a descomponer, profe. entero. Ok, bueno, mientras se arregle les voy contando. Digo, lo que entendí por lo que decían de recién es, si a mí me pasa una lista, supongamos llamada ls, verificar que el parámetro entero, llamémosle int, sea menor o igual a la longitud de ls. ¿Está bien? Perdón, sea menor a estricto que la longitud de ls. O sea, chequear que el índice que me pasaron es un índice que pertenece a la cadena. Eso es lo que entendí. ¿Es cierto? ¿Es así? Algo. Ok, lo de usando drop, sí, se podría usar con drop, en realidad drop y take, pero solamente hay que usar head y tail. Ahora, ¿se recompuso la pantalla? Sí, ahora sí se puede ver. Recordemos que una de las cosas que había dicho María Marta en la clase pasada es
si bien es cierto que Haskell tiene una función que permite retornar un error, ¿está bien? Por ejemplo, letra de lsint, yo puedo decir si int es mayor o igual que length de ls, entonces error, el índice está, bueno, está fuera de rango. Si bien yo podría hacer algo así, lo que dijo Mario Marta es que vamos a definir funciones parciales. ¿Está bien? La Profe, función... ¿Qué? ¿El len es una función que me da el número entero, la cantidad de elementos? Sí. Le Perfecto. paso Ahí está. una Claro, lista claro. y dice cuántos elementos tiene la lista. Y se podría hacer, yo porque todavía tengo la mente con el otro paradigma, pero yo podría recorrer yo de alguna manera la lista, o sea, iterar sobre la lista y contarlo yo a la cantidad de elementos, o tengo que sí o sí utilizar el len ya. Sí, yo me puedo hacer mi propia función que sea contar. Pasa que el tema ahí es cuántas veces vos haces el head-tile. Yo que tomo una lista de elementos y me vuelve un int. ¿Está bien? Y acá y cuento, es muy más o menos parecida a factorial. Se podría hacer, claro, recursivo, como cuando Pero, hacemos la lista enlazada en C. sí, se puede hacer tranquilamente, pero algo que es muy recomendable es siempre tratar de usar, salvo que se le pida explícitamente, siempre tratar de buscar si no tengo una función ya en el prelude que haga lo que quiero hacer. Salvo que explícitamente me digan, hacer una función que cuente los elementos de una lista, bueno, conviene siempre usar funciones del prelude. No hay que tratar de reinventar la rueda, salvo que lo pidan explícitamente. Entonces, lo que yo decía es, en esta materia vamos a definir funciones parciales. No vamos a usar el error de Haskell para decir, bueno, si me pasaste algo que no corresponde a lo que yo te puedo aceptar, te largo un error. Vamos a considerar que el usuario siempre llama cumpliendo la precondición de la función. En este caso, la precondición es la longitud del S, el índice, siempre es menor que la longitud del S. Listo. Siempre vamos a suponer que eso vale. De la misma forma... Sí. En letra I, ¿qué estás diciendo ahí con char, int, char? Estás diciendo que recibe una cadena y recibe un número y te devuelve un valor. Sí. En realidad esto lo que dice es, letra I es una relación que va de listas de char en enteros en char. O sea, básicamente lo que define letra I es un conjunto donde yo tengo cadena, entero, entero. ¿Está bien? Eso es lo que... ¿Cómo que cadena entero? Carácter. Claro, va a ser un conjunto de ternas donde yo tengo cadenas. Por ejemplo, voy a tener... Y el último sería carácter. El último entero. Voy a tener hola, voy a tener 0 y voy a tener... Perdón, char. No es entero. Quise decir char. Y acá voy a tener una h. Digo, letra I define una relación. Un posible elemento en esa relación es este. Digo, para hola, 0, h. Y cuando yo hago la llamada a la función, ¿qué le digo? Letra I y directamente le pongo hola mundo 3 y me devuelve el L o el que sea.
Claro, cuando yo llamo una función con parámetros, por ejemplo, cuando yo llamo letra I con hola, lo que obtengo es el resto de la relación que corresponde con hola. ¿Está bien? Claro, bien. ¿Está bien? Profe, y lo que hay. Eso significa que si yo llamo letra I con hola, ¿bien? Yo lo que obtengo es una función, lo que obtengo es una función que va de int en char. ¿Ven? Esto lo puedo ver, por ejemplo, max. Max es una función que va de a en a, donde lo único que pido es que a sea algo ordenado. ¿Está bien? Digo, tiene que haber una relación de orden entre los elementos. Ahora, si yo le pido cuál es el tipo de max de 3, me dice, ok, max de 3 es una relación que va de a en a, donde a está ordenado y aparte a es un número. ¿Ven? Ahora, si yo le pido max de 4, donde 4 está definido como un entero, entonces me dice, ok, max de 4 es una función que va de entero a entero. Yo puedo decir max de 4 igual max 4. Y ahora puedo llamar max de 4 con 2, con 3, con 1. Me está dando siempre 4, pues estoy llamando con un valor menor a 4. Si llamo con 5 me da 5. ¿Ven? Esto no sé si Pablo ya se los dio, pero esto se llama función parcial. ¿Ven? Básicamente lo que hice fue, agarré una función que toma 2 parámetros, le di un parámetro, entonces ahora lo que obtengo es una función que toma un parámetro. ¿Se entiende? Max es una función que toma 2 parámetros. ¿Ven? Es una relación que va de a en a en a. Y lo único que yo sé es que ese a tiene que ser ordenado. También hay una relación de orden entre los elementos. Es la única forma en que yo puedo saber si un elemento es max, cuál elemento es el máximo. Por ejemplo, max de A, perdón. Si yo le pido el tipo de max de A, ahora me dice, ok, max de A es una función que va de, o una relación que va de char en char. Es una función que toma un char y retorna un char. De la misma forma, yo puedo hacer un max de A que sea igual a max de A. Pero puedo llamar a max de A con B. No sé, siempre me va a dar el segundo. No sé si hay uno más chico. Pero si llamo con vacío, con un espacio, me va a dar A. ¿Está bien? Max de A es una función parcial. Y está definido como max, donde el primer argumento es el A. Tengo una duda para saber si lo que hice está bien respecto a cómo resolver el problema este de con X número dame tal carácter. ¿Cómo hago yo la llamada a una función que tiene 2 parámetros? Ahí, suponete que se llama letra I. ¿Cómo diría? ¿Letra I, cadena, espacio o va entre paréntesis? Por ejemplo, max toma 2 parámetros. Y si yo quiero saber max de 2 y 3, llamo max de 2 y 3. Entonces yo creo, si puede escribir en la otra. Ese. Yo no sé si está bien, pero lo que pensé es, bueno, sería letra I para char o para el valor que sea, que no sé cómo decirle, pero que es el mismo que entra. Luego le pondría el 0 y que eso me dé head tile de lo mismo, del char ese, del cadena. O sea, si le paso un Igual 0, head.
Sería, Así que 0, estaría entre paréntesis, según yo, head y el tail. Sería head, tail, cadena. Como una, ¿cómo se llama esto? pero ¿por qué tail? Y porque lo que yo quiero no es el resto. No, yo quiero yo Ah, quiero el claro, cuando vale. carácter. Sí, ya me confundí, ya entendí. Después vendría para el caso con donde vale 1, que sería Ok. letra I, cadena 1, igual. Ahí sí sería el head tail de cadena, y después el Ahora, otro sería con una N. pausa, un detalle es, en este caso hay que poner paréntesis, porque si no pongo paréntesis, head, el argumento que va a tomar es tail. Claro, claro, claro. ¿Está bien? Y ahora, Y ahora sería letra I, cadena, en ese caso sería N, y le pondría la misma función, pero con el valor -1, me parece. O sea, ahí veo como que me agarra desprevenido, pero la idea es que siempre vaya restando 1 hasta que quede un valor, porque lo que va, supuestamente lo que yo quiero que haga, es que lo vaya reduciendo. No sé si eso así está bien, pero es la voy a idea. decir esto, Sí, más o menos. pero ahí siempre obtengo o el primer o el segundo carácter de la cadena. Claro, pero si vos lo estás reduciendo, Solo estoy no, reduciendo el índice. claro. Mm, Claro, digo, por ejemplo, letra I de hola 2. ¿Esto qué es lo que yo espero? Que me devuelve L. ¿Está bien? Yo espero que me devuelva L. o, porque arrancaba al revés, me parece. ¿No contabas de derecha a izquierda? No, No, arranca en porque 0. arranca del 0. Este es 0, 1, 2. Ah, está. Importante. Entonces, según la definición, esto es letra I de hola 1 y letra I de hola 1. Esto me da O. Claro. ¿Está bien? Digo, no Sí, funciona la hay algo que no definición. me estoy dando cuenta de cómo arreglar eso. ¿Y si le pones el tile, tampoco sirve? Quitando, o sea, ¿Taylor qué? a ese. Ahí le pones tile de cadena de n-1. ¿Para qué me perdí? ¿A qué cosa le aplico el tail? O sea, el argumento de la parte derecha donde está situado en el cursor sería letra I, y ahí le tendrías que poner tile cadena de n-1. ¿Sí vos decís? En realidad no sé si eso funciona así, pero capaz que sí. Yo ¿Vos ponía, querés No aplicarle funciona. tail a la cadena? No me dan los tipos. o sea, yo lo que quiero es ponerle el tail a lo que entre en letra. Ok, a ver si entiendo. No, perdón. Ahí lo escribí en el chat como más o menos yo lo pensé, pero no sé si se puede poner eso. Letra de. Pasa que cadena n-1, eso no es nada. Eso lo que va a intentar hacer Haskell es llamar a cadena con n-1. Y te va a decir que no existe una función que tome un entero y que se llame cadena. No, entonces sería tile cadena, cierro, y el otro sería el n-1. Como que un parámetro va a ser el tail cadena y el otro va a ser el n-1. ¿Está bien?
Acá lo que hace es, si yo llamo con hola y 2, esto lo que va a hacer es llamar con hola y 1, y ahí letra de hola 1 me da, por el segundo caso base, me da head de tail de cadena, o sea, me da L. Sí, ahí sería sin la H, del lado izquierdo, ¿no? Ah, sí, tenés razón, perdón. Ahí está. ¿Y eso no era lo que me pedía o no sé si está bien así? Bien. Sí, Me en este parece caso anda. sí. Sí. Yo lo que hubiera hecho es no poner este caso. Claro, no sabía si también funcionaba con ese o con cuál, pero Claro, y en ese caso lo que hace es, cuando lo llame con 1, va a llamar con la y con 0, y después letra I de la y 0 me da L. Pero sí, funciona. ¿Alguien no entendió por qué esto funciona? Sí, yo. Porque lo que Perdón, pensé estoy que la intentando pregunta era al hacer revés. es una función que toma un string, que una string es una lista de characters, toma un entero y me devuelve el carácter en ese índice. ¿Está bien? Yo le paso una cadena, le paso un número que lo interpreto como si fuera un índice. Básicamente me devuelve el iésimo elemento de una lista, salvo que en este caso la lista son cadenas de texto, son listas de caracteres. ¿Ahí se entendió? Ok. Sí, en el caso que la posición dada sea el último carácter, te retornaría, obviamente, el último carácter, pero porque se fue deshaciendo de toda la lista, ¿no? Con la llamada recursiva. Claro, digo, lo que hace esta función es, va quedándose con la última. Si yo saco esto, lo que hace es, va sacando carácter a carácter de la lista hasta que llegue y va reduciendo el índice que yo le pedí hasta que llegue a una cadena y el índice 0. Y ahí obtiene el primer elemento de la lista que quedó. Y como usted mencionó, como estamos creando funciones parciales, creo, no es necesario que especifiquemos el caso que pongan un índice que se salga de los límites. Claro, digo, a mí me podrían pasar letra I de hola y 65. Y eso, si no me equivoco, se va a romper. Esto, si yo pongo letra I de hola y 12, se rompe. Porque básicamente en algún momento lo que llamo es a tail de la cadena vacía. Y cuando llame a tail de cadena vacía, me da un error la función tail diciendo te estás pasando una lista vacía. ¿Está bien? Y eso se rompe. Pero no nos importa. ¿Está bien? Digo, no nos importa. Lo que nosotros queremos es definir una función en la cual asumimos que el usuario cumple la precondición, es una función parcial, o sea, hay
hay ciertos argumentos por los cuales la función no está definida. ¿Ven? Y no hay ningún problema. Digo, que no esté definida para ciertos argumentos, no hay ningún problema. Siempre y cuando haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Hay otra forma de hacerlo? Infinita. Sí, sí, digo, técnicamente infinitas, eso es cierto. Pero usando head y tail me parece que en general uno siempre termina haciendo algo de esta forma, pero es posible hacer con drop y take. Por ejemplo. Sí, igual yo decía solamente utilizando eso. Solamente tenés la herramienta de head y de tail. Si había otra forma de hacerlo. No se me ocurre una más piola, al menos, en este momento. No. Digo, hay infinitas, porque, por ejemplo, yo puedo hacer esto, para hacer esto, y tengo infinitas funciones, pero las puedo hacer súper complicadas, le puedo poner un caso para cada posible valor que me puedan dar, pero no, digo, en general todas terminan cayendo dentro de esto. Claro. Y había comentado que como no vamos a reconocer qué pasa si vos le pones 1000 o -4, que no los tiene, por eso íbamos a hacer funciones parciales. Claro. Está, bien. Digo, porque uno lo que haría sería, por ejemplo, uno lo que podría hacer es decir, bueno, si me pasas algo, si me pasas algo, y me pasas, perdón, si me pasas la lista vacía, y me pasas algo, no importa, o sea, un número, sé que va a haber un número, pero no me importa cuál es, yo puedo decir que lista vacía. Ahora esto no me acuerdo si se escribía así. Sí. Entonces, esto se escribía así. Cualquier cosa. Ah, pues letra I. Ahí está. ¿Ven? Si yo escribo esto, lo que dice es, para hacer patrones con listas, yo puedo usar los distintos constructores de listas. ¿Ven? Los constructores de listas son lista vacía y concatenación de listas, ¿no? Digo, yo tengo un elemento, tengo una lista, y yo puedo usar el 2 puntos para generar la lista en donde yo tengo X seguido de ls. ¿Está bien? Y después tengo el constructor que yo le paso una lista, le paso otra lista, y esto me devuelve la lista que tiene AS seguido de BS. ¿Está bien? Entonces puedo usar esos constructores como patrones. ¿Está bien? Yo podría, por ejemplo, si no quiero usar head, yo lo que podría decir es, bueno, si yo tengo una lista que empieza con X y me pasas un 0, entonces retorna X. ¿Está bien? Entonces, este caso seguiría, porque no me hace falta. Y si yo tengo un caso donde tengo una lista seguido de, o sea, tengo una lista formada por un elemento, el resto de la lista, y no quiero usar tail, lo que puedo decir es, ok, cuando llames, en vez de usar toda la cadena, usa solamente la segunda parte de la cadena. ¿Bien? Y esto, si no me equivoqué, Sí, te faltó la I en letra. Letra I.
Ahí está. Entonces ahora letra I de vacío ABC, me paso un 2, me da la C. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué me dio la C? Porque yo llamé letra I con ABC. ¿Está bien? Y le pasé un 2. Entonces, no machea con este caso porque la lista no está vacía. No machea con este caso porque el segundo parámetro no es un 0. Entonces machea con esto. ¿Está bien? ¿Y eso qué significa? Que la lista ABC se ve como A, bueno, como el elemento A, seguido por la lista BC. ¿Está bien? Y esto es igual a letra I de BC con 1. Ahora, letra I de BC no machea con el primero, la lista machea con el primero, ¿está bien? Porque es un elemento seguido de algo, pero el segundo elemento no machea con el 0, el segundo argumento no machea con el 0, entonces lo que hace es machear con esto es seguido de C, con 1, y esto es lo mismo que letra I de C con 0. Y ahora Profe, machea con el ¿y es- tercer. Sí, ¿Sí? ¿y es necesario poner en la línea 14 el guión bajo? ¿Ese no podemos dejar simplemente una X? Si pones una X sola, Así. esto significa que la lista que vos le pases, o sea, la cadena que vos le pases, va a llamarse X. Claro, ahí lo Entonces, que está diciendo es que sin importar qué valor tenga, se le va a asignar algo, pero siempre con los dos argumentos. Claro, pero si llegamos a ese punto, si vos que decís esto, si yo pongo, voy a comentar estas líneas. Si yo pongo eso, me va a dar un error el intérprete cuando trate de cargar, que me va a decir: lo que espero como retorno es algo de tipo char, un char. Sin embargo, lo que me estás dando es una lista de chars. ¿Está bien? claro. ¿Y si devolves la X entre corchete? Me va a dar un error aún peor porque Ah, sí, claro. X es una lista. Si yo digo que devuelvo una lista con X, ahora lo que me va a decir es: lo que yo espero que devuelvas es una X, pero lo que estás devolviendo es una lista de chars. ¿Está bien? ¿Y la única forma de desmembrarla es usando esos dos puntos? Para quitarle. Si querés quedarte con el primer elemento, sí, no hay otra. No puedo utilizar las funciones getTile en los parámetros, ¿no? Aplicárselo a los parámetros a la izquierda. No, porque Ok. lo único que puedo usar con los argumentos son patrones. ¿Está bien? O sea, tienen que Sí, sí. haber un patrón. Y los patrones los patrones son básicamente constructores. ¿Está bien? Ahora, los números, el constructor de un número es el propio número. ¿Está bien? Entonces, puedo usar números como patrones. Para elementos más complejos, tengo que usar alguno de sus constructores. En el caso de lista, lo que puedo usar son dos puntos que permite construir una lista a partir de un elemento y otra lista. Sin embargo, yo no puedo hacer algo de este estilo. AS. Yo no puedo hacer eso. Porque si bien el más te permite construir listas, el intérprete no sabe cómo machar, porque si yo le paso hola, ¿cómo divide hola con el mamá? Podría poner la lista vacía con hola, podría poner la lista con H y con hola sin H. Podría poner todas las distintas combinaciones, no podría conseguir una sola combinación.
Entiendo. Y una solución, profe, sería, bueno, como lo planteó está perfecto, ahora entiendo el uso de ese, pero si no podría ser dejar la X y retornar G de X. Claro, si yo no pongo nada acá, X es una lista. Ahora, una convención en Haskell es que cuando tengo este tipo de cosas, cuando el primer argumento es una lista y no le quiero poner un nombre tipo lista, en general se termina con S. Bueno, Entonces, yo podría hacer eso y está y eso perfecto. sería equivalente. Sí, no hay ningún problema. Ahora, Claro, ahí entiendo. Digamos, la última flechita indica el tipo de retorno y todas las otras los parámetros que tomamos en la definición. Y si nosotros no ponemos la definición, Haskell infiere el tipo. Si usted borraría la línea 12, ¿funcionaría igual? claro, si yo pongo esto y ahora no. Pero fíjate que ahora cambió algo. Porque cuando yo le puse el perfil, esto funcionaba para cadenas. Cuando le saco el perfil, Haskell lo que me dice es, letra I es una función que va de una lista de P en un T y en un P. Y después me dice, el P es cualquier cosa. ¿Está bien? No me da ningún, o sea, no me restringe el P a nada. Me dice, el P podés poner cualquier cosa, no importa. Puede ser enteros, caracteres, puede ser listas de lo que vos quieras, no importa. Y lo que vas a devolver es un elemento de P. ¿Está bien? Va a ser un P único. Vas a tomar una lista de P y vas a retornar un P. Y el T lo que me dice es, tiene que ser un número y tiene que ser algo con lo cual yo puedo hacer una igualdad. O sea, yo puedo preguntar si algo es igual a algo con respecto a los argumentos que reemplazan el T. Y aparte tiene que ser un número. Entonces, en este caso yo puedo hacer letra I de 1, 2, 3. Ah, ¿qué se rompió? No, las comas, ¿no? No hay que ponerlo entre comas, los elementos. Claro. Sí. ¿Está bien? Es más, yo puedo decir... Ufa. Bueno. ¿Ven? Ya la función pasó a valer para cualquier tipo de cadenas. Perdón, de listas. Ahora, si no me equivoco, creo que hay una función que se llama at. No, No, es exclamación, exclamación. exclamación, exclamación. Sí. ¿Y esto cómo se usa? Esto creo que es... Creo que es infijo. 1 y ahí te va a dar. Ahí está. Sí. Claro. Básicamente, cuando le saqué el perfil, hice la función admiración, admiración. ¿Sí? Que si se fijan, tiene un tipo muy similar al que me quedó de letra I. La diferencia es que como yo no le puse perfil, entonces no sabe qué tipo específico es T. Lo único que sabe de T es que tiene que ser un número y tiene que ser algo con lo cual pueda hacer igualdad. Pero no sabe más nada. Yo lo podría definir. Yo podría definir a letra I como, igual ya el nombre de la función no tiene mucho sentido, pero lo podría definir con ese perfil. Es una función que toma una lista de A, toma un entero y retorna un A. Y ahora, letra div, sigue funcionando como antes, solo que funciona por cualquier tipo. Y el tipo de letra I,
Ahora es exactamente el mismo que el de admiración, admiración. ¿Ok? Sí, sí, perfecto. Bueno. Ok, ahora. Ok, vamos a hacer... este es el último elemento de la lista. Profe, ahí en el 5, ¿nat es natural de número? Ejercicio 5. Define una función edad que va de nat, nat, nat en int. Sí, es natural. Ah, gracias. Ay, no sé si me va a dejar. Natural. Sí, no. Era. Sí, sí, sí. Era muy obvio que me iba a insultar el. Pero yo podría definir. Lo puedes definir como de 0 a. Pero vos sabés que me parece que nat. Yo me parece que nat no Ah, existe. bueno. No existe. Y lo que te dice ahí es que no existe. Sí, me dice. No, claro, creo que ya sé. Hace con num. No, es. Me parece que esto es. Esto creo que es. N. Y acá. Nat de N. Parece que. Type constructor class nat. No le está gustando para nada. A ver. Vamos a preguntarle a. Nat. Sí, no. Hay 200 definiciones de NAT. No sé bien cómo está definido NAT, porque... A ver, ¿cómo está definido Max? Por DA. Ah, ¿serán los paréntesis que no le gustan? Me parece que... No. Van a tener que usar int. Van a tener que usar int. Después voy a preguntar bien cómo es el tema de NAT. Si se puede usar. Pero por ahora usen int. Ok, vamos a hacer este y este. Entonces el tail. Entonces, la función TL tiene que ser el tail. Ahora, ¿cuál debería ser el perfil de la función? Lo que dice el ejercicio es... Bueno, el ejercicio me acaba de spoilear cuál es el tipo de la función, pero... Sí, ok. ¿Cuál es? Sí. Ok, una lista de A que va en una lista de A.
no queda otra. Ok, ¿cuáles serían los casos de la función? ¿Cómo definirían la función? Suponemos que siempre te van a dar una... O sea, hay que hacer el caso cuando la lista sea vacía. No, vamos a definir la función parcial. Lo que dice el ejercicio es... tomo una lista, retorno una lista. Toda la lista menos el primer elemento. No dice nada de... Así que bueno, si me pasa una lista vacía, problema del usuario. Pero Se dijo, rompe. Bueno, podríamos recorrer ¿Toda? la lista de manera recursiva y una vez que estemos en el último elemento, retornamos ese último elemento. Pero si retorna... No, pará, estamos haciendo el TL, que es el equivalente al tail. O sea, dada una lista, retorna toda la lista menos el primer elemento. Podemos usar en lo que usó usted eso de que la desmembramos y retornamos lo que queda. Ok, voy a poner el nombre de la función y cómo sería el patrón. Ahí lo pienso. o sea, vos lo que querés es todo menos el primero. Claro, Pero si no es la tile, ¿no hace eso? sí, pero estás definiendo tu propia tail, básicamente. El ejercicio te pide definir básicamente tu propio tail. Ah, estamos. Profe, bueno, yo la dividiría, así como puso usted, X, X, S. Ok. Y entonces, ¿el X siempre va a ser el primero? O si yo hago eso, se me la parte a la mitad. No, el X quedaría dividido, ¿no? El X siempre va a ser el primer elemento y el XS va a ser el resto. Bueno, entonces retorno el XS, así como está. O sea, sin corchete, porque ya es una lista, ¿no? Claro, si yo pongo corchete, esto lo que hace es devuelve una lista de A. ¿Está bien? Sí, sí. Listo, ese fue bastante fácil. Igual yo ahí como que no terminé de interpretar cómo hacía para tomar. O sea, cómo borra un elemento eso. ¿Cómo borra? Claro, porque si vos tenés hola mundo, ponele y no sé, vos querés el hola mundo sin la H. Sí. ¿Cómo le estás quitando la H ahí? En esos dos, en el 17 y en el 18. Nunca borraste el H. Vos tenés una cadena. Debemos tener una cadena que es... Vamos a hacerlo con hola, para no hacerlo tan largo. Debemos tener una cadena que es hola. Y vos, cuando haces tail de cadena, te quedas con hola. O sea, vos lo que entiendo que está diciendo es, bueno, pero ahí me borró el H. Sí, no, o sea, no es que te lo borra. Quiero decir que no termino de entender cómo funciona la sentencia 18. ¿Qué estás diciendo en X, XS, cuando le entra solamente un parámetro? Ok, lo que está diciendo ahí es un patrón. Es, cuando vos me llames tail de hola, en vez de el argumento que vos le pasás, automáticamente se va a transformar en una lista, se va a transformar en carácter H y la cadena hola, sin la H. ¿Está bien? Eso en Haskell es pattern matching. Es, vos me pasas un argumento y trato de machear ese argumento con algún patrón que vos tenés. ¿Está bien? Ahora, yo podría hacer TL de hola, me da H, y después escribir TL de XXS, me da XS, o no, podría escribir TL de XS, me da TL de XS, también podría escribir eso. Entonces, lo que hace es machear. Lo que vos me pasaste, machea con hola, ok. Si es hola, entonces machea, devuelve el H. Cuando vos escribís XS, cuando vos escribís tail de XXS,
Dice, lo que vos me pases, lo voy a tratar de machear con una lista escrita de esa forma. ¿Está bien? Entonces, vos me pasás el de hola, y yo voy a buscar los patrones que tenga. En este caso tengo uno solo, entonces, bueno, el patrón que yo encontré es un elemento seguido de una lista. ¿Está bien? Eso es la forma, digo, eso es por qué te transforma eso así y por qué vos podés hacer. O sea, yo me parece que me estoy confundiendo por la nomenclatura. Claro, ahí lo que está diciendo es dividiendo el primer elemento, o sea, lo que le entra, lo divide el primer elemento del resto. Claro. Claro, Entonces, ese no es que decía X, XS, le pudiste haber puesto X, WQ, qué sé yo. Me lo confundí porque tenía una X de nuevo. Claro. Puedo poner. Claro, ya entiendo. Y eso solamente te sirve, claro, para el primero nomás. Está. Puedo poner un resto. Y eso se aplica para cualquier tipo de dato, ponerle una cosa, 2 puntos a la otra. Que en realidad no cualquier tipo de datos, tiene que ser una lista. Claro. Claro. Y el constructor, o sea, el patrón depende del tipo del argumento. Y en este caso yo puedo usar este patrón porque estoy hablando de listas. ¿Está bien? Profe, y si quisiera los dos primeros elementos, ¿cómo haría? Si yo quiero los dos primeros elementos, una forma de hacerlo es, vamos a achicar los nombres. Una forma de hacerlo es, yo quiero que, vamos a agarrar esto acá. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo le paso hola, y me dice, bueno, ok, cuando vos me pases hola, yo voy a machar el hola que vos me pasaste con el patrón, donde tengo un elemento y el resto tengo un elemento seguido de el resto de la lista. ¿Está bien? Y eso te devuelve Nacho. Entonces, el patrón es un patrón válido. Por ejemplo, si uno quisiera hacer el máximo de una lista, uno podría aprovechar este tipo de patrones. Y uno dice, bueno, ok, yo uso un patrón en donde divido los dos primeros elementos de la lista. ¿Está bien? Ahora, entiendo todo hasta ahora. Y me sorprende la facilidad que tiene Haskell para manejar listas, porque hacer esto en C requiere 50 líneas de código cada cosa que queramos hacer para manejar las listas enlazadas. Pero de ahí viene mi duda. Veo que se comporta como si fuese un arreglo, pero no es un arreglo típico de un paradigma imperativo porque puede ir creciendo, o sea que es dinámico. Sería una mezcla entre un arreglo y una lista enlazada que puede crecer, pero que tiene índices, ¿no? Tiene acceso directo. Esas serían las listas en Haskell. ¿Podría verse así? Fíjate ok, que. se me cortó un cable, pero dale, Lucho. Sí, le contesto. Fíjate que vos, si querés, lo del índice lo podés implementar en C también con listas enlazadas. O sea, eso no es un. Vos podés hacer una función que busque el elemento que está en tal posición. O sea, que no es algo. No es algo exclusivo de los arreglos, si bien en arreglos de acceso directo, ¿no? Acá vos tenés que pensarlo como son listas, porque de hecho se comportan así, son potencialmente infinitas y listo. O sea, no son como arreglos. Por más que tengas el operador de dos exclamaciones o. Algo muy piola de Haskell es esto.
¿Eso qué piensan que me va a dar? El 14. Sí, me había olvidado que empieza de 0. Es como, estaba esperando que me dijeran 13. Fue como, ¿what? No, Ahí lo que me porque en rompe. C también empieza de 0, entonces ya estamos como Sí, sí. adoctrinados a eso. Pero después en geometría vemos que empieza de 1 y bueno, nos cuesta. Ahora, es potencialmente una lista infinita. ¿Está bien? ¿Y si usted imprime sin darle una posición? Ahí está. Ya se fue como el profe se le apagó la compu. No. Y ahí se queda, obviamente se queda. Profe, probablemente- huele a pues, quemado. Probablemente alcance el máximo número permitido, ¿no, profe? Ahí seguramente en algún momento se va a romper. Creo que Haskell. No sé si hace overflow. No me acuerdo. Me parece que en algún momento, cuando no le alcanza, empieza a usar enteros más copados. Así que seguramente se me va a quedar sin memoria, ¿no? Pero es infinita. ¿Está bien? Ahora, ¿esto qué funciona? Esto es evaluación lazy. Lo que hace es el imprimir, o sea, el imprimir toda la lista es, bueno, imprimime el elemento actual y dame el otro. ¿Está bien? Y como la lista esa se va generando, digo, a medida que Haskell necesita, genera. Pero por eso yo puedo usar listas infinitas. ¿Está bien? Otra cosa piola es 2, 4. No. ¿Esto cómo era? Recién lo puso con 2 puntos nada más, profe. Ah, sí. Gracias. Entonces, pares. Es definir los dos primeros números de una lista y le cuenta cuál es el paso para generar el siguiente elemento. No es tan inteligente, digo, no puedo hacer que me genere números primos. O sea, si yo no puedo hacer números primos y decirle, bueno, vas a tener el 2 y después vas a tener el 3, porque eso me va a generar 2, 3, 4, 5, seguramente me va a generar eso. Sí, aparte te falta el 1. El 1 no es primo porque creo que tiene que ser mayor a 1. Ah, bueno. Y si uno le sigue poniendo numeritos, así patrones. No, Solamente no sé. 2. Puedo poner 2 números. Igual eso era una nota al pie. Para que me perdí. Ok, entonces. Ahí, digámosle, utensilio, porque no sé en dónde cabe, eso de ponerle paréntesis, X, 2 puntos, otra cosa y, digámosle X e Y, X, 2 puntos, Y. Eso es como que te divide primer elemento del resto. Sí. Ahora, para no tenerte mucho tiempo con esto, ¿hay algún lugar donde yo pueda ver cuál otras combinaciones hay? Por ejemplo, que encuentre la mitad y se le asigna uno y la otra mitad, o que lo haga al revés, que use todo excepto el último. ¿Cómo serían esas notaciones? Digo, ¿hay algún lugar para ver eso? Sí, en realidad lo que usa Haskell para los patrones son los constructores de un tipo. ¿Está bien? Y en listas, el constructor es el 2 puntos. Y el lista tiene 2 constructores. Tiene el vacío y el dame un elemento y dame una lista. O sea, agarra un elemento, agarra una lista y haceme un prepend del elemento este en la lista. ¿Está bien? O sea, tiene esos 2 constructores. Eso significa que
yo puedo usar estas dos cosas para definir cualquier patrón que se me ocurra en listas. ¿Está bien? Yo podría decir, por ejemplo, esto. Si vos tenés un X seguido de un Y seguido de vacío, eso es un patrón válido. Después puedo usar la lista vacía, eso es un patrón válido. Y para fijarte qué cosas tenés disponibles, básicamente tenés que ver el tipo que estás usando y fijarte qué constructores tenés. No sé si en algorítmica vieron árboles. No, No, grafos y árboles, como son tipos de datos no lineales, no los tocamos. Ok, bueno. Eventualmente van a haber árboles y seguramente van a definir un tipo árbol y ahí van a tener constructores de árboles y van a poder usar esos constructores como parámetros. Entonces, lo que necesitas fijarte es qué tipo tiene el argumento con el cual querés usar parámetros y fijarte en los constructores que tiene. Hace mucho tiempo uno podía definir patrones de enteros con el más. Uno podía decir, yo tengo la función foo y le paso 1 más n. Entonces, si le paso 7, me dice, bueno, ok, te voy a reemplazar el n por un 6. Eso se sacó. Hace mucho tiempo se sacó. Pero en algún momento se podía usar esto. Profe, es lo que... Igual esta pregunta no es necesario que me la responda, solo curiosidad, después yo googleo, pero en base a lo que dijo, yo podría crear mis constructores para luego utilizarlos sobre listas y tener a mi disposición no solo el operador ese que divide la lista de la cabeza, sino otro que yo haya creado que me dé la mitad de un lado y la mitad del otro, trabajando sobre el parámetro mismo, digamos, y no sobre la definición, sobre lo que retorna. No, a ver. Vos podrías definirte tu lista y definir constructores y usar esos constructores como parámetros, perdón, como patrones. Sí, Pero eso quise decir. Sí, pero tenés que hacer el tipo tuyo. O sea, no podrías usar la lista de Haskell, tendrías que definir tu propia lista para definir tus constructores. Ah, perfecto. Y no le puedo meter constructores a la lista de Haskell, no lo puedo redefinir. ¿Para eso no usarías una biblioteca con tus cosas? No, lista de Haskell. No puedes modificar el tipo lista, el de Haskell, y pensar que si vos definías tu propio tipo lista, perdés todas las funciones que ya están hechas en Prelude, ¿no? Por ejemplo. O sea, claro. que están definidas para listas de Haskell. Ah, claro, habría que definir. No, sí, no. Claro, sería bastante complicado. Ok, bueno, vamos. Este patrón está muy piola y algo con lo que podrían jugar es tratar de definir una función máximo de una lista de enteros. ¿Está bien? Podrían jugar con eso. Ahora, vamos a ver sí, ya estamos terminando, así que vamos a ver un ejercicio más que es el último elemento de una lista. ¿Cómo se llama? Ult. No, last. Ok. Entonces, la función... Antes que nada, ahí había dicho que el X, y lo utilizabas para la cadena. Que yo pregunté y me habías comentado que no se usa para todo. Entonces, ¿para qué específicamente se usa? No, vos dijiste para todo, y yo dije solo para listas. Ah, solo para... Está, lista. No sé por qué te entendí cadena, nada que ver. Está, para lista. Está. O sea, yo no puedo usar esto con número, por ejemplo. ¿Ven? Con un número no, pero con una lista de números sí. Sí. Tiene que ser una lista. No importa de qué, pero tiene que ser una lista. O sea, los patrones que vos usás para un argumento particular tienen que usar constructores del tipo de ese argumento. En este caso,
el argumento, el primer argumento de la función es una cadena, entonces podemos usar patrones que usen constructores de cadena. ¿Está bien? Ahora, Sí. Era para yo armar la de Max, la de Máximo, que se me ocurrió bastante rápido, pero no me terminaba de cerrar esa idea de para cómo se usaba ese constructor. ahora, máximo de una lista, si bien no va a estar definido, no tiene sentido definirlo para una lista vacía, ¿está bien? Sí, pues, sí tiene que estar definida para una lista de un solo elemento. Claro. En ese caso solamente tendrías primer elemento, después tendrías vacío y después tendrías que es el único elemento como resultado. Claro, está bien, sí, el máximo de una lista de un solo elemento es el elemento que tiene. Fíjate que con qué argumento o sea, con qué patrón machearía una lista de un solo elemento. En el caso, por ejemplo, el de TL, ¿no? ¿Cómo en un caso que tengas Fíjate, solo un fíjate elemento, en cómo TL lo que manejarías? dice, el único patrón que hay es X seguido de Y seguido de XS, ¿no? Sí. Supongamos que a esa función le pasamos una lista de un solo elemento. ¿Machearía con ese patrón? Y no, así no funcionaría. Claro. O sea, hay que definir otro caso, sí o sí. Claro. Sí. Entonces, tener en cuenta para el máximo. Claro. Una nota, este TL no es la implementación original de TL, fue una modificación por un comentario. ¿Está bien? La definición correcta de TL es esa. Perdón, profe, ¿qué pidió hacer? Porque justo me tuve que ir. ¿El máximo? No es, es si quieren jugar nomás. Pueden probar a hacer una función que esté definida como máximo, una lista de enteros, y retorna un entero, y tienen que retornar el máximo de esa lista de enteros. No tiene que estar, la función no va a estar definida para la lista vacía. ¿Está bien? Bueno, sí. Ahora, algo que sí pueden hacer es, uno siempre puede tener una función que tiene un perfil dado, y uno puede pensar una solución en donde uno diga que necesitaría usar un argumento extra. ¿Está bien? Entonces, lo que uno puede definir ahí es una función con otro nombre, por ejemplo, máximo prima, que tenga otro perfil, y uno puede definir a máximo en términos de máximo prima. ¿Está bien? Eso se puede hacer. Se pueden definir funciones auxiliares. No hay ningún problema. No digo que lo tienen que hacer así, pero si en algún momento se le ocurre una solución en donde ustedes piensan que necesitarían un argumento extra, uno puede definir una función auxiliar con el perfil que uno quiere y definir a la función original en términos de la otra función, o utilizando la otra función. Sí, algo así solíamos hacer el año pasado en programación, sobre todo con el factorial, cuando queríamos hacer una recursión de cola, pero claro, había que pasar un parámetro que lleve el acumulador. Y como uno, al momento de llamar la función, no quería pasar un parámetro 0, por ejemplo, entonces creaba otra función y la metía dentro. Entonces es como que, en cierta forma, utilizaba dos funciones, pero para hacer por el parámetro ese extra que no quería tener que llamarlo en la invocación. Claro. Algo así. Sí. Yo no sé si... ¿Vos, Lucho, te acordás en qué momento se ve generalización y especialización? Generalización y especialización. ¿Se ve en esta materia? Sí, es de esta materia. Ok. No me acuerdo en qué momento, pero sí. Más adelante van a ver de forma más extensa eso de achicar parámetros y agrandar parámetros. O sea, agregar más parámetros y reducir parámetros. Y definir funciones en términos de otras funciones.
Ok, la última función que vamos a resolver acá es la función last, que, dado una lista, tiene que retornar el último elemento de la lista. Ahora, ¿cómo se les ocurre hacerlo? Sin usar reversa. Yo le podría plantear la idea, no sabría cómo plasmarlo, pero le podría plantear la idea de cómo la haría. Después, bueno. Bueno, O sea, yo recorrería la lista, porque este ejercicio lo hicimos para programación imperativa. Lo que hacía era recorrer la lista hasta el final y retornar ese elemento. claro, bueno, acá cómo recorres la lista. De manera recursiva, lo haría yo, pero no sabría cómo hacerlo en Haskell. ¿Y si va eliminando todos los elementos? Pero no sería necesario porque solo haría un recorrido. Acuérdate que no elimina. Con este patrón y yo retorno el resto de la lista, no significa que el X desapareció. Digo, en ningún momento se elimina nada. No tengo estado, no puedo eliminar cosas. Tomo un valor, retorno otro valor. Los dos valores son constantes. Ahora, O sea, descartamos el uso de for y esas cosas, ¿no? ¿No tenemos algo como para iterar sobre la lista que no sea de manera recursiva? Claro. Básicamente, la recursión es la forma de ciclar. claro, En algún sentido. ¿No Perfecto. se podría dividir el último elemento con el resto? no tengo ningún constructor de lista que me permita hacer eso. O sea, yo puedo transformar una lista en algo que tenga la pinta de X seguido de XS, pero el XS es siempre una lista. Ahí cuando pusiste en la 17 y en la 18 especialmente, que pusiste X, o sea, toma X y XS y quédate con la parte de XS. Bueno, vos lo que vas a tener que hacer es eso hasta el final, hasta que termines. Si te quieres quedar con la A. Entonces, ese XS sería ¿No te la podés A. quedar con la parte de X en vez de X? Está buena la idea. ¿Y cuándo terminás? Claro. Cuando estás en el último elemento. Duda. Cuando no machea el X con XS. ¿Se da cuenta cuál es el último o no? Porque No. si toma uno con el resto, ¿No había una función que te sacaba la cantidad de elementos de la lista? porque ponele, en el caso ese que vos pusiste Sí. que... Tengo length. Sí, tenés length, pero quiero decir, empieza con la H, va con la O, con la L, con la A. Cuando pide uno más, no va a tener más nada. Entonces, habría que plantear para eso un caso donde vos le pongas, bueno, ya llegaste al final. En el caso donde tengas algo y vacío, quédate con ese último. Ok. No tengo ni idea. Va bien, digamos, es por ahí. O sea, hay que Si definir yo- otro caso. Sí, Nacho, habla. No, está buena la idea, pero si haces un if else, de última de que andas contando la cantidad y cuando llega uno, retornas. ¿Y cómo hace como dijo Lale? Si no, vayamos definiendo caso por caso. Digamos, ¿cuál es el primer profe, caso que se le ocurre? Yo puedo encerrar entre corchetes un X y me lo toma como un solo elemento o me lo toma como toda la lista. Ok, pará. ¿Dónde que vos a ver, si yo pongo esto, yo pongo eso lo que va a hacer es, No estoy viendo, profe. si yo pongo eso que está en la línea 22, lo que va a hacer es, Está en blanco. bueno, si yo pongo un patrón en donde digo X entre corchetes, 2 puntos XS, Haskell lo que va a decir es, ok, vos tenés una lista de listas donde vas a tomar una lista con el... No, eso no funciona. No funciona de ninguna forma. No. Profe, ¿y podríamos usar la función leg para que te devuelva el índice del último elemento y buscar ese índice con la función que hicimos antes?
Ok, a ver, esto sería tipo letra Perdón, I. ¿te puedo interrumpir, Simón, un toque? Sí, El caso de corchete X, corchete, está bien ponerlo del lado izquierdo. Es una lista con un elemento de tipo A. Te lo va a tomar. Claro, eso decía. no, pero esto no, porque no podés usar el dos puntos. No, pero sin usar el dos puntos, y solo encerramos la X. Haskell no tomaría como que es el último elemento. O sea, que es una lista de un solo elemento, pero si es una lista de un solo elemento, significa que llegamos al último. Pues decís Eh, esto. Eso y retorno el X. Sí. Y en el otro caso habría que ver cómo, ese sería el caso base. Y el otro, bueno, cómo recursivamente. En realidad creo que esto no funciona porque no es un constructor de lista. Creo que sí va a funcionar, ¿eh? Probalo. Sí. Ok, pero vamos a hacer una cosa así nomás. Ok, tengo un montón de basura abajo. Uy, está lleno de basura esto. Esto. Ok, espera. ¿De qué se quejan? No, le falta el EQ porque me parece que. No insta for EQ, literal 0. ¿De qué me está hablando? El 11, la 11. Claro, pasa que lo tratás con el. Ah, sí. Ok, al fin. Esto funca y la función es tail de... Sí. Creo que era last que estábamos haciendo. Digo, Porque el caso. no, porque tenés una función ya definida en el prelude que se llama last. Entonces... ok. No se puede usar el nombre last. LST. Claro. En el módulo lista está definido last. Ahí está. Sí, mira vos. Tenía muchas dudas de que eso andaba. Ok, entonces, saquemos esto. Si tengo una lista con un elemento, entonces devuelvo ese elemento. Sí, definitivamente ese es el último. ¿Está bien? El segundo caso me machea con cualquier otro caso. Cualquier otra lista que tenga dos o más elementos me machea con el segundo patrón. ¿Y acá qué tendría que hacer? Y ahí tendrías que ponerle LST de XS. Está bien, o sea, voy recorriendo, claro. Entonces voy recorriendo la lista hasta el último elemento. LST de... Perfecto. No estaba convencido, prueba 20 veces. Ok, ya voy a avisar de que no hay que usar el last, porque el last ya está definido. Déjame ver, init. Una cosa, no sé si ya, Init también está definido. perdón, no sé si ya le habían avisado que la clase de teórico de mañana se pasa a las 6 de la tarde. Bien, ¿solamente por mañana? Sí. Bien, bueno.
Bueno. Ahora, lo que tienen que hacer es seguir trabajando, traten de completar, o sea, completen el práctico 1, completen el 2. Yo diría que el 5 lo dejen para el último. Sí, el 5 creo que es el más difícil por lejos, me parece. Sí, y no es cuestiones de Haskell, es más de... lo más complicado es calcular la edad y no, me parece que no hace al aprendizaje de funcional. Está bueno para renegar, pero déjenlo para Claro, está bueno para renegar, pero me parece que terminé renegando con otras cosas que no tienen mucho que ver con funcional. Pero bueno, completen la primera guía, perdón, el primer práctico, el segundo. Si quieren renegar un rato, traten de hacer la función máximo, que la función máximo tenía que tener el perfil de máximo, tiene que ser una lista de enteros, que retorna un entero, y eso tiene que estar definido para cualquier lista no vacía. ¿Está bien? Es una función que no está definida para lista vacía. Eso no es obligatorio, pero traten de hacerlo para renegar un cacho. Está piola para renegar con patrones. Sí, fíjense, chicos, que en el Classroom hay un link a un tutorial de Haskell que está muy bueno. Está en inglés y en español. Sí. Aprende Haskell y no me acuerdo el otro, Learn You a Haskell. Me parece. Tiene muchísima data de eso y de paso por paso, así que si pueden avanzar con eso, está buenísimo. ¿Dónde están los idiomas? No, es otro link, es otro... Ah, claro, es igual pero diferente. Sí. Sí. Supongo que es el mismo, pero en castellano. Exactamente igual, nada más que traducir. Está muy piola. Y va paso a paso por muchas de las cosas que vimos. Acá, por ejemplo, muestra distintos tipos de patrones. ¿Ven? Es cierto que hay muchas cosas del principio que me parece todavía no las han visto. Me parece que listas por comprensión no las vieron todavía, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, creo, no me suena, te digo la verdad. No, capaz que lo vean ahora en la próxima. Igual, justo en el tutorial ese en español, le pone un nombre raro, le ponen listas intensivas o algo así. Pero bueno, van a verlo como por comprensión. Ya les va a tocar. Entonces, para resumir, cuando vos le escribías función y le ponías, o sea, en el de último, pones ult entre corchetes x igual x. Eso sería la sentencia 24. Con eso está diciendo que caso en el que la lista tenga un elemento, dará ese elemento. Eso es para cualquier lista. Sí, la lista que sea. Está. Listo, bien. Ojo que si yo pongo esto, ya no anda. O sea, o sí anda. Buena pregunta. A ver. Ah, está bien, pará. Sí, no anda. Porque básicamente acá lo que estás diciendo es que vas a retornar algo que puede ser de cualquier tipo, pero definitivamente no es A. Claro. ¿Está bien? Digo, O puede ser como que, o sea, como que le falta un argumento de última, como que puede decir, bueno, pero vos quisiste decir que toma 2 y no le estás diciendo cuál devuelve. pero yo podría decir esto, por ejemplo. Si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿por qué? Ah, está bien, no, está bien. Ok. ¿Por qué no definí? Sí, bueno, no importa.
Pero lo importante es que usar la misma letra cuando uno se quiere referir a cosas del mismo tipo es importante. Profe, y una última pregunta, ya también me quedó claro todo, aprendí muchísimo. La última que tengo, ¿es lo mismo definir una función que reciba una lista de caracteres o que directamente reciba el tipo de dato string? No sé si tenés el tipo de data string. Sí, está como string como tal, así, con Sí, mayúsculas. si lo tenés es idéntico. Ah, ok, Haskell lo interpreta como una lista de caracteres, digamos. Sí. Que bueno, que en C sería un arreglo de caracteres. Sí, me parece que... Sí, igual no es arreglo en este caso porque no son... Claro, sí, ahora es lista. Pero a Claro. nivel memoria, ¿sería lo mismo? Ah, Sí. No sé bien cómo funciona por abajo. Déjame ver. Me parece que string es como un alias. Claro. String es un alias de listas de char. Claro, es lo mismo. Claro, perfecto. Sí, puedo definir que va de un string a un char. El que preguntó si por abajo era como un arreglo en memoria. Definitivamente como un arreglo no puede ser. Aunque no sé cómo bien cómo está. Tiene que ser dinámico. Yo sí. No es dinámico. Es dinámico. No tenés un arreglo. Claro, sí, porque si es potencialmente infinito, ya eso te lo. Sí. Es imposible. Sí. Ya cómo hace, digo, quizás muy abajo en el intérprete, en algunos casos puede usar un arreglo. De todas formas, las funciones, por ejemplo, la función longitud está definida de manera lineal. O sea, si tengo una lista vacía, devuelve 0. Si tengo una lista XS, devuelvo 1 más la longitud de XS. O sea, básicamente tengo que recorrer toda la lista. Claro, así eso sería con recursión en aumento. Claro. Sí. O sea, el acceso directo ese de el signo, los dobles signos de admiración, también es recorro todos los elementos hasta que llego al índice que pedí. Sí. Bueno, traten de ir haciendo los ejercicios. Pueden mandar consultas por Slack o por mail cuando quieran. Si quieren consultas ya por Meet. No sé si alguno ya puso horarios de consulta, pero siempre pueden